Hoy hacemos la conclusión del tema 3A. El tema 3 se titula Fallas del mercado, externalidades y bienes públicos, pero en particular el tema 3A lo que se concentra es en externalidades. Este tema, ya tuvimos una primera sesión sobre él y definimos a grandes rasgos cuáles son las externalidades, cómo se manifiestan en los mercados. Para entender una externalidad, hay que cuestionar si el precio que hay en el mercado está cuantificando todos los costos y todos los beneficios, lo cual es un supuesto de competencia perfecta, ¿no? Resulta que en externalidades entonces vamos a tener una dificultad para cuantificar los costos y beneficios sociales, no únicamente de los agentes económicos que participan en el mercado, sino de terceros ajenos a esa transacción de un mercado perfectamente competitivos que se están beneficiando o están teniendo costos por esa transacción. Costos y beneficios que de nuevo no se están viendo reflejados en el precio que aparentemente se da en un mercado competitivo. Entonces, siendo que son costos y beneficios externos, un poco por ahí viene esa analogía con externalidad. Entonces, vimos ahí externalidades positivas o negativas. Estuvimos analizando el caso del cigarro, el caso de los carros, el caso de la gasolina, todas externalidades negativas en el sentido de que está habiendo tal vez una parte de eficiencia, ¿no? En la transacción de estos bienes y servicios. Se está comprando, se está vendiendo, se está maximizando el bienestar total, visto como el excedente al consumidor y el excedente al productor. Sin embargo, por cuestiones propias, la naturaleza de consumo y producción de estos bienes y servicios generan que hayan cuestiones como hospitalizaciones, incapacidades y muertes, que si les pusiéramos un valor monetario definitivamente inflarían el precio al que se transan estos productos si al precio le incluimos estos costos adicionales. También hay externalidades positivas. Estuvimos analizando el caso de la educación, particularmente si partimos de un escenario donde la educación es totalmente privada, eh, habría una oferta educativa, habría una demanda educativa, pero resulta que hay beneficios de personas ajenas a la transacción educativa, puesto que artículos académicos han encontrado como a medida que las sociedades se hacen más alfabetizadas, se encuentra que la tasa, digamos, hay menor tasa de criminalidad, las ciudades son más seguras, las ciudades suelen ser más limpias y además suele haber una mejor escogencia de los políticos que por sí mismo, digamos, es algo positivo. Entonces, en ese sentido, la educación termina afectando a terceros que no participan dentro de la transacción, dentro, ¿verdad?, de la oferta y la demanda educativa. Y en ese sentido, esos beneficios, como no se están cuantificando, si se cuantifican, si se lograran cuantificar, entonces inflarían el precio si es que esos beneficios entran a ser parte, digamos, del precio, porque estarían cuantificando también esos beneficios extra. ¿Ok? En temas de economía de la salud analizamos dos casos. Analizamos el caso de las vacunas, cómo la posibilidad de contagio disminuye para personas que incluso no se han vacunado cuando hay otras personas que sí pagaron por su vacuna. O si, digamos, dentro del proceso productivo, sí hubo venta de vacunas. Entonces, manteniendo al margen, ¿verdad?, la transacción de la vacuna entre aquellos agentes económicos que sí participan, ellos de por sí están maximizando su bienestar, pero resulta que hay un efecto, eh, no quiero llamarlo de contaminación, pero definitivamente se está externando a otros agentes económicos, o no agentes económicos, se está externando a otros agentes que no participan en este mercado el bienestar. En particular con los antibióticos sucede un poco el caso al revés. La capacidad inmune disminuye a medida que las personas consumen más antibióticos, generando así a nivel social eh, mayor resistencia, de forma tal que a medida que sí, yo puedo por mí mismo ir a comprarme un antibiótico para maximizar mi bienestar, digamos, disminuir los efectos que esté teniendo yo sobre alguna patología en particular, pero resulta ser que a medida que yo consumo más antibióticos, no solo es que me esté haciendo mal a mí mismo, sino que a nivel social también lo estoy haciendo. Entonces, en definitiva, a pesar de que yo pago por mi antibiótico, si en el precio del antibiótico se estuviera cuantificando no solo el costo que tiene el productor, sino el costo que yo le estoy haciendo a otras personas sin cubrir por mi culpa, definitivamente ese precio sería bastante más alto. Entonces, de ahí que llamamos un poco esta cuestión de que los precios no cuentan toda la historia, ¿verdad? Que hay cuestiones que estamos ignorando a la hora de ver los precios solo como los beneficios o solo como los costos que hay en una transacción.
Gráficamente, esto también tiene sus implicaciones, es decir, pasamos del plano analítico, del plano donde definimos estos conceptos y tratamos de plasmarlos en el instrumental gráfico de que de todos modos nosotros ya venimos manejando. Entonces, utilizamos un simple esquema de oferta y demanda, donde en particular vamos a tener dos casos. Externalidades de producción, nosotros para efectos del curso las vamos a ver únicamente en negativo, ¿verdad? Entonces, externalidades negativas las vamos a ver como en producción, de la misma manera que externalidades positivas las vamos a ver con un origen en consumo. Entonces, este primer caso tenemos externalidades negativas. A priori lo que sabemos es que hay agentes económicos que se están viendo afectados por una externalidad que tiene su origen en la producción, ¿verdad? Se está produciendo de una manera tal que se está afectando a terceros. Bien, entonces esto en términos gráficos implica que vamos a tener dos curvas de oferta. Esta curva de oferta inicial es esta amarilla, digamos, es una curva de oferta que únicamente está cuantificando los costos de producción que tiene el productor, valga la redundancia. Ahora, esto que llamamos el costo social, esta que está aquí más arriba, es una curva de costos que, además de cuantificar los costos para el productor o la serie de productores, añade el costo social añade el costo de la externalidad, el costo que están asumiendo agentes económicos, no agentes económicos, agentes que no participan en este mercado. Es muy difícil de cuantificar, ¿verdad? ¿Cómo se le pone un precio a una muerte, por ejemplo? ¿Cómo se le pone el precio a una vida humana? Pero asumiendo que se puede cuantificar, entonces esta línea verde, lo que está más arriba, ¿verdad? Asimilando que los costos sociales son mayores cuando le sumamos los costos de la externalidad. Entonces, de nuevo, no es que esta curva amarilla se desplazó para hacer esta verde, son dos curvas que existen simultáneamente. La que se observa en el mercado que no está regulado, ¿verdad? En un mercado que no se le ha hecho ninguna corrección, se observaría esta curva amarilla. Si se lograra cuantificar cuál es el costo externo, ¿verdad? Para obtener así el costo social, entonces podría haber la curva verde. La curva verde, en particular, como es el costo social, nos daría la información de cuánto es lo que se debe producir. Entonces, siempre que tengamos un costo, un beneficio social, es la información que se tiene que utilizar para saber socialmente cuánto es lo óptimo. Entonces, una cosa es lo socialmente óptimo y otra cosa es lo óptimo a nivel privado. A nivel privado, lo óptimo es simplemente, digamos, ignorando toda la externalidad. Cuando llegamos a un equilibrio privado, entonces es un equilibrio que puede estar subestimando o sobreestimando cuánto es esa cantidad óptima. Bien, entonces aquí tenemos dos equilibrios. Un equilibrio que se encuentra con la oferta que no incluye los costos de la externalidad, ¿verdad? Que es este equilibrio donde se intersecan oferta y demanda, donde las fuerzas de la oferta y la demanda interactúan hasta llegar a un punto de equilibrio que se describe por un precio y una cantidad. Entonces, esta es la cantidad que se produciría en equilibrio privado y cada una de esas cantidades se vendería a este precio. Ahora, llevando esto a un equilibrio social, ¿verdad? Cuando en los costos no solo incluimos los costos de producción privados, sino los costos de la externalidad, estaríamos produciendo en un punto como este. Un punto que se caracteriza por dos cosas que vimos la clase pasada. Una es que se produce menos y otra es que el precio es más grande. Entonces voy a ir puntualmente cada uno de estos efectos. El hecho de que la cantidad que se produce a nivel privado es más grande que la cantidad socialmente óptima, siendo que la cantidad socialmente óptima es como eso a lo que se aspiraría a llegar cuando se elimina la externalidad, lo que nos está diciendo es que si a este mercado no se regula, definitivamente va a estar produciendo más de lo que es socialmente deseable, que es este Q sub S. Luego, en este equilibrio socialmente óptimo, lo otro que dijimos es que el precio socialmente óptimo es mayor al precio privado. Esto tiene que ver con que el precio socialmente óptimo es más caro, no solo está cuantificando el bienestar de los consumidores, sino que en particular para una externalidad negativa que tiene su origen en la producción, está midiendo digamos, la diferencia entre estos precios, está también cuantificando este costo de la externalidad. Entonces, a nivel comparativo, ¿verdad? Tenemos dos equilibrios, uno privado, uno óptimo, que se caracterizan por pares ordenados distintos de cantidades y precios.
debemos ser capaces de poder interpretarlas. Entonces, este gráfico es aplicable para todas las externalidades negativas que vimos, ya sea para carros que contaminan, para cigarros, para antibióticos. En general, lo que estaríamos diciendo, ¿verdad? Aplicando ese ejemplo a esta teoría económica, seríamos capaces de afirmar que se producen más cigarros de lo que es socialmente deseable, pero además, si a los productores se les cobrara por todo el daño que le hacen a la sociedad, tendría que cobrar un precio más caro, precio que estaría reflejando ese costo que terceros exógenos, ¿verdad?, que no participan en este mercado tienen que asumir. Pero los dejarían de asumir si se lograra internalizar esa externalidad. Que este término internalizar lo voy a definir más adelante. Ahora, externalidad positiva, dijimos, la vamos a ver para efectos de la clase que tiene su origen en el consumo. Ok, entonces vamos a tener de manera análoga, como es en el consumo, lo vamos a homologar con la demanda. Esta curva de demanda morada es una curva de demanda que únicamente está cuantificando para cada cantidad cuánto es la valoración que hacen los consumidores, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, va a haber un consumidor. Hoy no quiero pasarme con los gráficos, sé que puedo ponerme muy pesado con eso, pero por ejemplo, hay un consumidor por acá que para esta cantidad la valora en aquel precio que se está viendo reflejado sobre la curva de demanda. Entonces, por ejemplo, ¿verdad? Esto es solo un ejemplo porque estos no son gráficos a escala, de hecho no tienen ni un solo número explícito, tiene puros parámetros. Puede ser que a esta cantidad, no sé, supongamos que aquí estaría consumiendo 10 semestres, ¿verdad? Son 10 unidades de educación. Que estos 10 semestres, cada uno de esos semestres los valore en 3 millones de colones. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que su disposición a pagar son 3 millones de colones, que coincide con ser la valoración que este consumidor de educación está haciendo. Ahora, estos 3 millones de colones no están cuantificando el bienestar social que le van a traer a esta persona educarse durante 10 semestres. Por eso es que tenemos una segunda curva de demanda. Esta curva de demanda va a sumar para cada cantidad, ¿verdad? Para cada número de semestres, cuánto es el beneficio que le trae, no solo mediante la valoración que hace el consumidor, ¿verdad? De los 3 millones, sino los beneficios extra que le trae a la sociedad por tener ciudades más limpias, por tener ciudades más seguras, por una mejor escogencia y cuestionamiento de los políticos. Entonces, con esta misma cantidad, podríamos ahora, sobre la nueva curva de demanda, cuantificar cuánto está valorando la sociedad como un todo esos 10 semestres de educación. Entonces, por ejemplo, pongamos acá, de nuevo, repito, esto no está a escala, estoy yo jugando con el gráfico, pero podríamos poner, por ejemplo, 4 millones de colones. Entonces, una persona tuvo un plan de estudios de 10 semestres, sacó la licenciatura, supongamos, en ese periodo, 5 años más o menos, los valoró en 3 millones de colones, fue lo que terminó estudiando, fue lo que terminó pagando, digamos, en términos de matriculación y de pagos que hace la universidad. Eso es el valor que tiene para el consumidor, pero la valoración que realmente tiene para la sociedad, lo que le va a rendir a la sociedad extra de lo que ya le rindió al consumidor, es 1 millón más, que por eso tenemos entonces un valor social de 4 millones. Entonces hay 1 millón extra que es lo que le estoy aportando a la sociedad más allá de lo que yo pagué o lo que yo estaba dispuesto a pagar y por tanto valoraba. Bien, entonces, de forma análoga a lo que estaba pasando con externalidades negativas que tenían origen en la oferta, en esta externalidad positiva que tiene su origen en la demanda, esta curva verde que está más arriba es una demanda más arriba, tiene entonces precios asociados superiores, lo cual lo que está haciendo es cuantificar ya no la valoración únicamente para el consumidor que participa en este mercado, sino incluye la valoración para todos aquellos terceros que no participan en este mercado, pero que se están viendo beneficiados. Entonces aquí un poco la pregunta es, si fueran estos 10 semestres, la valoración de 4 millones, ese millón adicional, ¿se debería cobrar o no a estas personas que se están viendo beneficiadas? Bueno, ese es un poco el cuestionamiento por el que estamos detrás hoy y vamos a ver una solución de esto a nivel público más adelante. De igual manera, vamos a tener dos equilibrios. Un equilibrio privado, que es lo que el mercado perfectamente competitivo llega a tener sin ningún tipo de regulación, sin ningún tipo de
digamos, política puesto sobre él del gobierno. Y luego el óptimo social, que es qué pasa si las decisiones se toman no solo incluyendo la información del mercado privado, sino adicionando la información de los beneficios externos. Entonces, vean que si este mercado no se regula, llega a producir esta cantidad Q sub P, Q privado, cada una de esas unidades se vende, se transa, es decir, se compra y se vende a este nivel de precios P sub P. Ahora, cuando incluimos la información de los beneficios externos, tenemos la curva que rige ahora, es esta curva verde, llegando a este óptimo social. Un óptimo social que va a tener, se va a caracterizar por dos variables. Tiene una cantidad socialmente óptima, que es mayor a la cantidad privada, es decir, visto desde el punto de vista de la educación, si el mercado no se regula, si el mercado se deja a acecho de la educación privada, si solo existieran universidades privadas, la cantidad de títulos anualmente sería menor a la cantidad socialmente óptima. Y adicionalmente, este precio socialmente óptimo es mayor al precio privado porque este precio socialmente óptimo está incluyendo los beneficios de estos terceros que no participan en la producción ni participan en el consumo de la educación, pero que definitivamente se están viendo beneficiados. En esencia, ese millón extra que antes estábamos asumiendo que había de diferencia entre la valoración propia y la valoración social. ¿Ok? Entonces, esto a grandes rasgos es lo que estudiamos en la clase anterior. Quise hacer esta especie de resumen porque sé que algunos tuvieron problemas de conexión en la clase anterior. A pesar de que yo subí el video, me parece bien importante dejar esto en claro, ¿verdad? Yo creo que es un tema que plantea, por lo menos a nivel de política pública, una estrategia importante que de hecho es la que queda como pendiente terminar de ver en esta clase. ¿Ok? Entonces, externalidades negativas, el precio de un bien refleja los costos privados, pero no los costos externos que van a recibir terceros y por tanto no refleja el costo social del bien. El mercado falla, pues sigue siguiendo la señal del precio mentiroso, ¿verdad? El precio que no incluye el costo de terceros, se va a producir más de lo que es socialmente eficiente, más de lo que se quiere que se produzca ese bien. Externalidades positivas, los vamos a analizar desde el consumo. Es el precio del bien refleja los beneficios privados, pero no los beneficios externos que terceros están recibiendo y por tanto no podemos asumir que ese precio refleja el costo social, por eso hablamos de un precio mentiroso. En este sentido, el mercado falla, pues siguiendo la señal del precio mentiroso, se va a producir menos de lo que es socialmente eficiente. De nuevo, si la educación universitaria fuera totalmente privada, se estarían titulando muchos menos, se estarían titulando muchas menos personas anualmente, ¿no? Entonces, ¿cómo tomar esto en un marco de referencia para ver, para hacer que la sociedad converja a ese equilibrio más socialmente eficiente? Entonces, un poco lo que vamos a hacer es tomar el conocimiento que ya tenemos sobre impuestos, vamos a agregar ahora algo que se llama un subsidio y aplicarlo a este mercado. ¿Ok? Entonces, siempre que queramos corregir esa externalidad, siempre que queramos pasar del equilibrio privado al equilibrio socialmente eficiente, en efecto es lo que vamos a llamar internalizar la externalidad. Vamos a hacer que de alguna manera ese precio, que es un poco engañoso, sí termine reflejando los costos y beneficios sociales y no solo para los agentes económicos que participan en un mercado en particular. Entonces, si bien el mercado da forma eficiente de resolver el problema económico, resulta que en externalidades esta afirmación tan fuerte que hacíamos en competencia perfecta de el mercado por sí solo es eficiente, bueno, aquí resulta que no basta con agentes económicos oferentes y demandantes, ¿verdad? Puesto que le están generando perjuicios o le están generando beneficios a la sociedad. Entonces, en definitiva, lo que se ocupa es que entre un tercer agente, en este caso va a ser el gobierno, a que regule estos mercados, porque los mercados por sí mismos no están llegando a lo socialmente óptimo, están llegando a lo óptimo en un sentido privado, pero no a lo socialmente óptimo. Entonces, esta falla de mercado, ¿verdad? Que en particular se parametriza como que el precio de equilibrio no refleja los costos y beneficios sociales, va a poder arreglarse mediante una internalización, ¿verdad? Que va a hacer que lo privado, una vez hay una política pública correctiva, se internaliza, es decir, converja más a lo que es socialmente óptimo. Vamos a ver entonces dos tipos de soluciones. Un tipo de solución que va a ser privada, que eso lo vamos a ver al final, pero en particular cuando es el gobierno quien está interactuando para
converger hacia lo socialmente eficiente, eso va a ser una política pública. ¿Ok? Entonces, en general, cualquiera de estas dos estrategias que se escojan, ya sea política pública o una solución privada, siempre el objetivo que se persigue es trasladar el costo del beneficio a quienes lo generan. ¿Ok? Entonces, así el mercado puede saber cuál es el verdadero nivel óptimo que se maximiza, en que se maximizan los costos y se minimizan los costos, perdón, y se maximizan los beneficios. Entonces, lo primero son soluciones públicas. Soluciones públicas, en particular, lo vamos a ver primero para el caso de control de cantidades. Nosotros cuando estuvimos analizando en el tema 2, las políticas públicas, dijimos que hay, digamos, una noción general en la que no se justifica la intervención gubernamental, ¿verdad? Desde una lectura súper liberalista, a excepción de casos muy específicos. Entonces, esos casos específicos donde se podría justificar la imposición de cuotas, precisamente este es uno de ellos. Un primer ejemplo es limitar o reducir la producción de externalidades negativas al nivel que corresponde con el equilibrio social. Entonces, particularmente en externalidades negativas, lo que se va a hacer es imponer una cuota que coincida con ser el equilibrio socialmente eficiente. Eso lo encontramos con los permisos y controles ambientales, que de hecho había sido uno de los ejemplos más importantes al explicar cuotas. Esto quiere decir, y aquí me devuelvo al gráfico, cuando tenemos externalidades negativas, una de las características es que el equilibrio privado, la cantidad que se está produciendo, es mayor al equilibrio socialmente óptimo. Entonces, por ejemplo, adaptándolo a la deforestación, perdón, esta sería la cantidad socialmente óptima de madera que se estaría talando. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, el gobierno tiene una idea de cuánto es ese nivel socialmente óptimo y lo que impone entonces es una cuota. Esa cuota gráficamente luciría algo como esta. Simplemente se detecta cuánto es esa cantidad. A ver, se detecta cuánto es esa cantidad y se dice, esta va a ser la única cantidad que se ofrece en este mercado. Por ejemplo, ¿verdad? Para ponerlo en números tal vez y que quede un poco más abstracto, un poco más claro y un poco menos abstracto. Por ejemplo, se están talando 3.000 árboles al día, pero y eso es el equilibrio privado, si no se regula, pero el gobierno dice, no queremos que se talen más de 100 árboles al día. Entonces, 100 es lo único que se va a poder ofrecer de este recurso en particular. Entonces, se pone una cuota de mercado que es menos a la cantidad óptima en un sentido privado, pero para que esa cuota coincida con ser la cantidad socialmente eficiente. ¿Ok? Entonces, primer caso, una medida correctiva que tiene el gobierno es imponer una cuota. Luego, visto ahora, pero desde una política que trata de poner el gobierno para el caso de una externalidad positiva, más bien sería no una cuota hacia la baja, sino una cuota hacia la alta, ¿verdad? En este caso, hacer obligatoria la producción de externalidades positivas hasta llegar al nivel que correspondería con el equilibrio socialmente óptimo, en el que los beneficios sociales igualan a los costos sociales. Estas, entonces, cuotas más bien hacia la alza, se obliga a producir más de la cantidad de equilibrio privado, las encontramos, por ejemplo, en el Estado costeando la educación preescolar, primaria y secundaria. En particular, eso en Costa Rica lo hemos reflejado en esta legislación que dice en Costa Rica la educación debería ser gratuita y obligatoria, ¿verdad? Sí que es cierto que hay mercados privados, pero con eso se asegura, digamos, tener un alto nivel de alfabetismo que nos hace recalcar a nivel latinoamericano. Entonces, aquí la cuota es del 100%, ¿verdad? Estamos obligando que todos los niños por lo menos terminen la primaria. Si eso es cierto o no, bueno, es que realmente hay grandes niveles de deserción y eventualmente voy a retomar temas sobre el estado de la educación más adelante en el curso. Pero entonces, gráficamente, ¿cómo se vería una cuota, digamos, hacia la alza? Lo que estaríamos diciendo es un mercado que actuaría únicamente con instituciones privadas de educación estaría básicamente siendo demandado por aquellos estudiantes que tienen un alto nivel de ingreso como para poder darse el lujo de pagar por una educación privada. Entonces entra el gobierno y entre otras cosas, ¿verdad? Que vamos a ver más adelante,
lo que hace es imponer una cuota. Esa cuota se tiene que educar por lo menos hasta nivel primario toda la población costarricense. Esta cuota, perdón, quería instalar una línea recta y no esa línea curva. Esa cuota, entonces básicamente va a ser esta que estoy resaltando. Esto es lo que se produciría si no se regula el mercado. Esta es la cuota que pone el país. Una cuota que entonces se acerca por lo menos en cantidad al equilibrio privado, a un resultado que converja más hacia lo socialmente eficiente. ¿Ok? Entonces, ya teníamos, digamos, solución en cuanto a cuotas, que era, era un tipo de política pública. Nosotros en particular en el capítulo 2 lo analizamos como el caso de los taxistas, ¿no? Que existe una cantidad limitada de licencias, lo cual impide que entren nuevos taxistas, por lo menos en el margen de la legalidad, y eso generaba una cuota que era apropiada por el dueño perdón, generaba una brecha que entre el precio que paga el productor, el precio que percibe el productor y el precio que paga el consumidor, la cual es apropiada por el dueño de la licencia. Digo esto porque para efectos del examen, ¿verdad? Es algo evaluable y es algo que ustedes, por lo menos, siendo que es un tema relativamente cercano, no deberían tener en el olvido. Entonces, en política pública, dijimos, se puede controlar por cantidades, que es con las cuotas, pero resulta que eso es una obligación, ¿verdad? Resulta que los agentes económicos, cuando los obligan, puede que no terminan cumpliendo, ¿verdad? Si algo es obligado, definitivamente va a generar una reacción bastante grande. Entonces, más bien, lo que se busca a nivel de política pública es generar los incentivos para que no parezca algo obligatorio, sino más bien ir generando conductas en las personas para que por sí mismos los mercados, a través de las interacciones de los agentes económicos, en esencia personas, converjan más hacia lo socialmente eficiente sin tener que ser algo como una cuota que es algo de acatamiento obligatorio, ¿no? Entonces lo vamos a ver con impuestos. Ok, ciertamente el impuesto es algo, digamos que obligatorio, pero si lo pensamos muchas veces, ni siquiera es algo, particularmente en el tipo de impuestos que nosotros hemos estudiado hasta ahora, es muchas veces algo que pasa desapercibido para efectos de los agentes económicos. Por ejemplo, yo como consumidor me cobran un impuesto por esta botella. Yo cuando la compro en el almacén, pues ya muchas veces el impuesto viene incluido, ¿verdad? No es algo que yo esté considerando como definitivo para comprar o no la botella. Entonces, claro, yo lo que veo es el precio total, no discierno entre cuál parte de ese precio corresponde al impuesto y cuál parte de ese precio corresponde al precio como tal. Entonces, vamos a utilizar un sistema de impuestos y subsidios, que yo voy a definir bien qué es eso, para generar entonces los incentivos no obligatorios para que los agentes económicos por sí mismos converjan a un equilibrio socialmente eficiente. Entonces, externalidades negativas, nosotros, recuerden, las estamos analizando desde la producción, cómo se está produciendo más carros de lo necesario, cómo se están produciendo más cigarrillos de los necesarios. Si se incorporara el costo que le están causando al resto de la sociedad, entonces se disminuiría la oferta, ¿verdad? Disminuyendo la oferta se llega a una cantidad socialmente óptima menor, que es un poco lo que es socialmente eficiente, ¿no? Entonces, en una externalidad negativa, lo que sabemos es que el precio de equilibrio no refleja el costo social. Pero, ¿cómo utilizar entonces el instrumental de impuestos para que ese precio sí llegue a representar el costo socialmente, el costo que se tiene socialmente, es decir, el costo de la producción más el costo externo? Entonces, en este caso, la medida que puede implementar el gobierno para que ese precio sí refleje los costos sociales más los costos, sí, en general los costos sociales, que son el costo privado más el costo externo, lo que puede hacer es cobrar un impuesto que lo vamos a llamar un impuesto pigoviano. Este impuesto lo que hace es corregir el precio mentiroso para incorporar el costo social. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, si por ejemplo cada cigarro se vende, no sé, así, yo conozco súper poco sobre el tema, pero si cada cigarro se vende, por ejemplo, en 100 colones, pero socialmente, ¿verdad? Ese costo que además está incurriendo el resto de la población que no fuma, por ejemplo, fuera de 50 colones, es decir, 100 colones es el costo que tendría para la producción, 50 colones adicionales, que es lo que le está causando problemas al resto de la población. Entonces, lo que se hace es cobrar un impuesto de 50 colones. Es decir, por cada cigarro que venda el productor, tiene que
eh, devolverle al gobierno 50 colones. Esto claramente le está aumentando los costos de producción al fabricante de cigarrillos de forma tal que va a disminuir la oferta. Entonces, con esto los consumidores, recuerden que los impuestos, ¿verdad? Dijimos, no importa quién se le cobra, todo el mundo sale perdiendo. Pero en particular, el productor va a cobrar un precio más caro, siendo que ahora tiene que pagar 50 colones extra, ¿verdad? Por cada cigarrillo que vende. Eso finalmente se lo termina trasladando hacia los consumidores y los consumidores, un poco en equilibrio, van a percibir ese bien un poco más caro y tendrán incentivos a consumir menos de lo que habrían consumido si no se da por parte del gobierno la imposición de este impuesto pigoviano. Entonces, el impuesto pigoviano finalmente nos termina acercando a un óptimo social. ¿A qué nos referimos gráficamente entonces con el impuesto pigoviano utilizando el esquema de oferta y demanda que ya habíamos desarrollado en la clase pasada, pero al inicio de esta clase también? Bueno, básicamente esta línea amarilla, dijimos, es la línea de oferta que funciona ignorando, digamos, la externalidad, y esta línea verde es la oferta que habría en el mercado si se incorporan los costos externos. Es decir, esta línea está cuantificando los costos sociales y esta amarilla solo los costos privados. Entonces, el hecho de cobrarle al productor de cigarros los 50 colones adicionales que corresponden a ese costo que está generándole a la sociedad por cada cigarro que vende, entonces el productor va a disminuir su oferta. Esa disminución en su oferta precisamente se vería desplazada de la curva amarilla a la curva verde. Entonces, antes dijimos, cuando estamos analizando una externalidad, no es que estas dos curvas, o sea, no es que esta curva amarilla se desplazó a hacer esta curva verde. No, lo que decíamos es que son dos curvas que existen simultáneamente. La amarilla es la que rige si el gobierno no hace nada. La verde es la que rige si llegara a pasar algo. Entonces, precisamente, con el impuesto pigoviano lo que estamos materializando es ese llegar a pasar algo. Se está cobrando un impuesto por cada cigarrillo que se vende, el productor, el oferente, entonces va a tener que cuantificar esos 50 colones dentro de sus costos de producción. Ahora se le hace menos rentable producir a cada nivel de cantidad, ¿verdad? Cada cigarrillo ahora los va a querer cobrar a un precio más caro, por eso está aumentando la curva de oferta hacia arriba. Y entonces la nueva curva de oferta con el impuesto que rige es esta verde. En esta curva verde, en esta línea verde que representa ahora lo que el oferente va a querer vender, representa los costos del oferente. Si esa curva la ponemos a interactuar con la curva de demanda que la política pública no afectó, entonces llegaríamos a este nivel de óptimo social. Entonces, en el óptimo social ya se estaría produciendo la cantidad socialmente eficiente y a un precio mayor, un precio que está cuantificando no solo los 100 colones a los que se vendía el cigarro, sino los 50 colones adicionales que por cada cigarro es el mal que le hace cada cigarro a la sociedad. Entonces, en este sentido, el impuesto pigoviano lo que hace es que la curva verde se materialice. ¿Por qué es difícil esto en el fondo? Porque, bueno, yo aquí lo asumí arbitrariamente, 50 colones de costo externo, pero no es tan sencillo llegar a una conclusión de que cada cigarrillo le genera a la sociedad un costo adicional de 50 colones. ¿Por qué? Porque, bueno, recordemos, los cigarrillos, digamos, por temas de fumadores pasivos, por tema de smog que se crea, ¿verdad?, ya en grandes masas, va a generar lo que hemos dicho: hospitalizaciones, incapacidades y muertes. En las hospitalizaciones, ¿verdad?, podríamos ir al hospital y ver cuántas personas han estado internadas por causa de problemas respiratorios. Pero no todos esos problemas respiratorios se los podríamos atribuir únicamente al cigarrillo que alguien compró. Digamos, cuando la persona deja de trabajar, en este caso las incapacidades, no necesariamente está hospitalizado, pero se incapacita porque no está teniendo, digamos, todas sus funciones corpóreas disponibles para ir a trabajar, de forma tal que habría que ver a las personas que se incapacitan cuánto de salario dejan de percibir. Eso definitivamente es un costo para la sociedad, ¿verdad? Pero, de nuevo, podemos tener esa información, aunque podría ser un poco difícil de conseguir, pero aún teniéndola, ¿cómo atribuimos esa información acá al cigarrillo que compró una persona? Y por otro lado, tal vez el reto más difícil está en cuantificar una muerte, ¿no?
¿cómo yo logro ponerle el precio a la vida de una persona? Y ya así de por sí eso probablemente ni siquiera es éticamente aceptable. Eh, de ese precio, ¿cuánto le atribuyo al cigarro que compró una persona? Entonces, por eso es que es un reto, ¿no? Porque no es para nada fácil de cuantificar. Si entonces se tuviera la información de ese costo externo para todos los productos que a priori se sabe que le causan un mal a la sociedad, simplemente el impuesto pigoviano consistiría en ser esos 50 colones que estamos atribuyéndole a todos los costos externos que personas están teniendo. ¿Alguien puso algo en el chat? Voy a revisar rápidamente. Ok, está un poco largo. Lo puedo responder luego en consulta. Creo que están comentando algo sobre el precio de los cigarros. Bien, entonces un poco en síntesis, ¿verdad? Ya no en términos gráficos, sino en términos analíticos, el impuesto pigoviano, al contrario de un impuesto distorsionador, que era lo que sucedía cuando un gobierno impone un impuesto, independientemente si es al consumo o al producto, sabemos que afecta a ambos por igual, pero al revés de distorsionar, ¿verdad? Cuando teníamos un impuesto distorsionado, ha generado una pérdida de peso muerto, la sociedad en general estaba peor estaba peor después del impuesto que antes del impuesto. Entonces, los impuestos pigovianos son correctivos en vez de distorsionadores porque no reducen el bienestar social, sino que de hecho lo que hacen es aumentar el bienestar social, puesto que se pasa de un equilibrio privado que ignora todos los costos externos a un equilibrio socialmente eficiente que en efecto estaría teniendo un precio que sí refleja todos los costos y beneficios sociales. ¿Por qué eso es una buena estrategia para el gobierno? Bueno, recuerden que los impuestos funcionan como una de las tres posibles formas de fuentes de ingreso que tiene un gobierno. Un gobierno se puede financiar por deuda externa, se puede financiar por emisión monetaria, pero en particular una forma importante de financiamiento gubernamental es en los impuestos. Pero estos impuestos pigovianos tienen una doble función. Una función en particular es llevar a la sociedad a un consumo socialmente óptimo, por ejemplo, de cigarrillos, pero adicionalmente el gobierno está recaudando por cada cigarrillo 50 colones que le va a cobrar al productor, generando así, digamos, matando dos pájaros de un solo tiro, ¿no? Disminuye el consumo nocivo de cigarros y hace una recaudación fiscal que la puede luego invertir en la construcción de infraestructura pública. ¿Ok? Bien, entonces así, digamos, impuesto pigoviano estaría generando una internacionalización, no, porque no estamos hablando de algo internacional, sino que lo que se está haciendo es internalizar esa externalidad. Por eso está hablando de internalización, no internacionalización. Internalización de la externalidad. Ok, ahora, de forma análoga, impuestos pigovianos entonces se asocian a externalidades negativas que tienen su origen en la oferta. Ahora, ¿qué puede hacer el gobierno cuando percibe que hay externalidades positivas? Que para efectos del curso las vamos a ver desde el consumo. El gobierno entonces lo que puede aplicar es una medida correctiva que va a ser un subsidio. Ahora, ¿en qué consiste el subsidio? No lo vimos cuando vimos políticas públicas, pero el subsidio básicamente es el antiimpuesto. En vez de cobrarle a las personas para desincentivar el consumo o producción de un bien, el subsidio más bien es un ingreso que se le está dando a las personas para, ya sea a productores o a consumidores, para incentivar al consumo o a la producción de un bien. En este caso, externalidades positivas que tienen su origen en el consumo. La estrategia gubernamental va a estar en dotar de ingreso a los consumidores para que puedan acceder a estos bienes que generan externalidades positivas. Entonces, de nuevo, haciendo un poco una lectura un poco más formal, ¿no?, de esto, como el precio de equilibrio en una externalidad positiva no incorpora los beneficios sociales, se estaría produciendo menos de lo que es socialmente deseado. Si se dejara el mercado de educación privado, el mercado de educación superior únicamente a lo privado, dijimos antes, se estarían graduando muchas menos personas al año, se estarían titulando muchos menos profesionales. Entonces, la medida es utilizar un subsidio correctivo. En vez de cobrarle a los consumidores por cada que consumen una botella, más bien le voy a dar ingresos extra a los consumidores para que con mucha mayor razón puedan comprar más botellas, suponiendo que las botellas generan externalidades positivas. ¿Ok? Entonces, con ese ingreso extra, los consumidores van a estar dispuestos a consumir más de lo que habrían consumido
en ausencia del subsidio. Entonces, en este sentido, el subsidio lo que hace es internalizar la externalidad, perdón, y por eso hablamos de que el subsidio nos acerca a el óptimo social. Voy a cambiar un poco el ángulo porque creo que me está quedando muy oscura mi imagen. Gráficamente, ¿cómo podemos ver esto? Bueno, es que recordemos, gráficamente nosotros lo que encontramos es que tenemos dos curvas de demanda. Dos curvas de demanda que no es que, perdón, no es que la curva verde se desplazó de ser la curva morada, no, son dos curvas que existen simultáneamente, solo que la curva verde en particular está cuantificando los beneficios de externos que no participan en la transacción educativa. Entonces, la idea del subsidio pigoviano, de nuevo, es dotar de ingreso adicional a los consumidores y recordemos que una de las formas en que se puede mover, en que se puede desplazar la curva de demanda es cuando las personas tienen más ingreso, ¿verdad? Por ejemplo, y aquí voy a anotar una pizarra rápida y hacer un repaso un poco de un tema que definitivamente va a ser evaluado en el primer parcial. Supongamos, voy a hacer, digamos, aquí un cortis de externalidad para recapitular este tema que de fijo nos va a ser útil para analizar esta externalidad. Tenemos aquí un eje vertical que usualmente lo utilizamos para los precios, un eje horizontal que usualmente lo utilizamos para las cantidades, y aquí tenemos una curva de demanda genérica que tiene pendiente negativa. Pendiente negativa que nos habla de la correlación negativa que hay entre precio y cantidad, ¿verdad? Una observación empírica que se hace para la curva de demanda. Entonces, a medida que las cosas se hacen más caras, la cantidad demandada disminuye. Es una observación bastante sencilla, pero ¿qué es lo que puede hacer que se desplace una curva de demanda? Dijimos, lo que puede hacer que se desplace una curva de demanda siempre son variables que no están en los ejes. Es decir, tienen que ser variables que no sean ni el precio ni la cantidad. En este caso, por ejemplo, si varía el nivel de ingreso, suponiendo que los bienes son normales, entonces, si las personas tienen más ingreso, aumenta la curva de demanda. Ahora, si los bienes fueran inferiores, recordemos que hay un cierto tipo de bienes que por nomenclatura los asociamos con inferiores porque a medida que la gente se hace más rica se tienden a consumir menos. Por ejemplo, el transporte público, ¿no? A medida que las personas tienen más ingresos, empiezan a utilizar más carro y abandonan la utilización de transporte público. Entonces, en este caso, nosotros vamos a restringirnos a bienes que son, en este caso, normales, bienes que se consumen más a medida que la gente tiene más ingreso. Porque si no, lo pigoviano no estaría funcionando. Ok, entonces, impuesto pigoviano, la función que tiene dentro de, perdón, subsidio pigoviano, la función que tiene dentro de una mecánica de externalidad es dotar a los consumidores de ingreso y con eso la curva de demanda, suponiendo que el bien es un bien normal, se estaría desplazando hacia arriba. Entonces, ¿por qué nos sirve esto? Porque sabiendo la cuantificación que tiene el beneficio externo, estaríamos dotando a cada consumidor de ese ingreso extra para que pueda pasar de este equilibrio privado a este equilibrio socialmente óptimo. Entonces, ¿a qué me refiero con esto? ¿Y cómo estaría funcionando un subsidio pigoviano en la vida real? Bueno, es que resulta que, manteniéndome en el ejemplo de la educación si fuera privada y a medida que esta se hace pública, ¿qué pasa si las personas no existieran las becas dentro de la Universidad de Costa Rica? ¿Verdad? ¿Qué pasa si en efecto todo el mundo tuviera que pagar el costo real de su educación? Bueno, lo cierto es que muchas menos personas tendrían acceso a la educación. Entonces, ¿qué hace el gobierno? Bueno, lo que hace es instaurar un sistema de becas que, bueno, particularmente dentro de la Universidad de Costa Rica, hay un subsidio que sí se ha manifestado en aquellas personas que se les da ingreso, ¿verdad? Que esto coincide con lo que antes yo estaba definiendo como subsidio pigoviano. Pero además es que nadie, o sea, en la Universidad de Costa Rica, incluso aquellas personas que no tienen beca, igual reciben un subsidio que se ve manifestado en el hecho de la exoneración, ¿verdad? Este tope de los 12 créditos o algo así, ¿no? Que no sé si sigue funcionando así, pero tengo entendido que sí. Entonces, se está dotando
a las personas, perdón, en este caso, con la posibilidad de tener un costo menor de su educación, generando que puedan más personas incorporarse al mercado educativo. Entonces, esa diferencia entre lo que se demandaría socialmente, entre lo que se demandaría únicamente con el mercado privado y lo que se termina demandando de educación cuando el gobierno da estos subsidios pigovianos, esa diferencia va a ser particularmente el beneficio externo. Entonces, de nuevo, subsidio pigoviano es, digamos que el antiimpuesto pigoviano, en vez de solucionar externalidades que tienen su origen en la oferta negativas, va a ser digamos, el mecanismo para solucionar externalidades positivas en un margen donde estamos analizando las externalidades positivas, particularmente teniendo su origen dentro del mercado, dentro de la demanda, perdón. Entonces, si nos devolvemos a las características en cuanto a precio y cantidad que hay en el escenario de óptimo social y el escenario privado, lo que teníamos es que menos personas estaban consumiendo, estaban logrando titularse por año. Ese es el equilibrio privado. El equilibrio socialmente óptimo es más personas se gradúan. Entonces, es precisamente el hecho de internalizar esta externalidad mediante un subsidio pigoviano lo que permite entonces que más personas se gradúen. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, porque recordemos que el beneficio que le trae a la sociedad que su población sea alfabetizada no se queda solo en las personas por sí mismas, sino en todo, digamos, el efecto transmisión que eso causa, ¿verdad? Con sociedades más limpias, sociedades más seguras, sociedades que escogen mejor a sus políticos, ¿no? Entonces, un poco, creo que ya debería quedar para ese punto claro cómo funciona un subsidio pigoviano, ¿no? Materializando en términos gráficos una traslación de la curva morada a la curva verde. Ok, algunos ejemplos para acercar esto a la vida real van a estar mucho de la mano con la economía de la contaminación. Nosotros, digamos que los ejemplos de contaminación ya abundamos bastante al inicio, cuando estamos analizando cigarrillos, carros, gasolina, etcétera. Pero la contaminación es casi que por excelencia la externalidad negativa que se analiza, ¿no? Y si revisan distintas bibliografías, es casi que un ejemplo que se mantiene constante en todos los libros de texto. La mayoría de la contaminación es un efecto secundario del consumo o de las actividades que provienen de ciertos bienes o servicios. Como el precio de estos bienes no incluye el costo que tiene para la sociedad, recordemos en hospitalizaciones, muertes, incapacidades, estamos produciendo más de lo que sería socialmente eficiente. Entonces, esto genera el incentivo para que los gobiernos diseñen políticas públicas, ya sea en cuanto a cuotas o en cuanto a impuestos pigovianos, para hacer una corrección de este problema, ¿no? Entonces, ¿cuáles son ejemplos de políticas que van en contra de la emisión provocada por los autos? Bueno, el impuesto al congestionamiento, que puesto en esos términos puede parecer muy abstracto, pero en términos sencillos son los peajes, ¿verdad? El hecho de que hayan peajes en la carretera, en principio lo que hace es desestimular la congestión vehicular. Entonces, digamos que eso podría estar funcionando casi que como un impuesto. El impuesto a la gasolina y el impuesto sobre el ruedo, en términos costarricenses, eso sería el marchamo, ¿verdad? Busca reducir las externalidades de las emisiones por CO2 que generan los automóviles. La restricción vehicular, que me voy a referir sobre este más adelante, y luego un subsidio al transporte público. Fíjense que, por ejemplo, en la Universidad de Costa Rica, el precio que se pagan, por ejemplo, del bus Alajuela UCR, el bus UCR Escazú, el bus UCR Heredia, en realidad el costo de transporte lo que uno termina pagando es menor de lo que uno pagaría si fuera un mercado totalmente privado, porque hay, entre otras cosas, ¿verdad?, acuerdos público-privados que permiten que nosotros paguemos menos de lo que deberíamos pagar si no estuviera regulado. Esto ha sido aprovechado por otros agentes que están por la zona de San Pedro, y se ha encontrado que se está generando una sobreutilización del transporte público de la Universidad de Costa Rica por personas que no son propias del ambiente universitario. Entonces, un poco por eso es que siempre al inicio del semestre se pide que se presente para los estudiantes el carné o el comprobante de matrícula,
y para los funcionarios también algún tipo de identificación, porque idealmente es para beneficiar a los estudiantes, está beneficiando a personas que no cumplen con ese perfil. Pero digamos que este es un caso en particular que lo aprovecho para mencionar, pero en general el subsidio al transporte público, entonces lo que genera es incentivo para que las personas se les haga relativamente más barato irse en transporte público que lo que pagarían por la gasolina, si resulta que la gasolina por sí misma puede tener un impuesto, ¿no? Aunque, fíjense, estamos en un momento coronavirus 2020 donde el precio de la gasolina está súper, súper bajo, incluso ha llegado a niveles de cero. Si gustan, cuando suba este video a YouTube, les voy a dejar un artículo en la caja de descripción del video, un poco analizando ese tema de la baja en el precio de los combustibles. Y a lo que quería llegar ahora es a la restricción vehicular. Bueno, restricción vehicular creo que todo el mundo la conoce, ¿verdad? Se está haciendo más común recientemente, más de lo que querríamos, pero es una cuota simplemente que regula directamente el número de vehículos que circulan en un determinado día. Fíjense que hay un estudio que se hizo para México, que es esperable que los resultados que se encontraron sean extrapolables para Costa Rica. Este estudio lo que hace es cuantificar los niveles de contaminación, ¿verdad? Por emisiones de CO2 antes y después de que se impuso la restricción vehicular. En México se llama Hoy No Circula, particularmente en la CDMX, en la Ciudad de México. Y se encuentra que más bien la contaminación aumenta semanas, ni siquiera meses, semanas después de la implementación de la cuota, porque pasa que en realidad la política de restricción vehicular puede aparentar que tiene como objetivo disminuir la presa, que es un valor agregado que tiene, pero en realidad el objetivo que persigue es disminuir la contaminación. Y lo que se encuentra es que en realidad se aumenta la contaminación. Entonces, ese es el resultado y lo que se empieza a hacer es a plantear hipótesis de por qué eso podría estar pasando. Una tentativa explicación de esto es que se encuentra que las personas, en vez de respetar la restricción vehicular, no circulando el día que les corresponde no circular, utilizando medios alternativos como el transporte público, como el hecho de hacer carpooling con amigos o compañeros, ¿no? Lo que hacen es comprar un carro, un segundo carro que tenga una placa funcional para poder circular todos los días con alguno de los carros que tengan en una familia, ¿no? Pero estos segundos carros que compran, como fue una medida un poco sorpresiva, la gente no fue que pudo ahorrar durante años para comprarse el mejor carro cuando se impuso la restricción vehicular, sino que como fue sorpresivo, no tenían el presupuesto para hacerlo. Muchas familias lo que terminaron haciendo es comprar un carro de segunda. Un carro que esa política creo que se implementó en los 90, es decir, carros que probablemente estuvieron hechos en los 70s, 80s, carros que por su, digamos, baja capacidad tecnológica contaminaban mucho más. Entonces, se dio un mercado secundario, ¿verdad?, de carros de segunda que contaminaban más, aumentando los niveles de contaminación a nivel de la Ciudad de México. Entonces, esta política de restricción vehicular, para efectos de parecerse a los resultados de un impuesto pigoviano, terminó siendo bastante disfuncional. Sería interesante, ¿verdad? Si alguno de ustedes está interesado en algo así y tiene un alto nivel académico en algunos años, que replique este estudio, ¿verdad? Ver cómo ha cambiado la contaminación para Costa Rica. Yo creo que, claro, el caso coronavirus es una excepción, ¿verdad? Porque ahora sí que es una restricción que responde a otra naturaleza. Ya aquí ni siquiera los carros de segunda están saliendo. Pero quitando este periodo de coronavirus, ¿cómo es ese comportamiento antes y después de las restricciones vehiculares? Ok, para Costa Rica, asociado a temas ambientales, vean que uno de los temas que antes relacionamos a externalidad es el de la forestación, ¿verdad? O la deforestación. En particular, las medidas que se suelen usar con forestación es la implementación de cuotas que no se deje que se tale más de cierta cantidad. Costa Rica, en particular, durante la década, bueno, durante buena parte del siglo pasado, ¿verdad? En particular, a partir de los 70s, encuentra la necesidad de generar un sistema de reservas forestales, parques nacionales, para ir reforestando Costa Rica, ¿verdad? Noten que en 1940, ¿verdad? Cuando todavía estamos ahí un poco en las reformas sociales, teníamos un 75% del país forestado, luego se fue dando la industria maderera, en 1961 teníamos 53% del país forestado, pero rápidamente, ¿verdad? Década siguiente, en los 70s, un 31% del país forestado, en el 83, 26%, el 87, 21%. Entonces, ¿qué pasa?
En los 70 ya se detectó el problema, en el 87% definitivamente ya tenemos una cantidad de terreno forestal bastante reducido y se empiezan a hacer estas políticas de reforestación. Vean que ya en 2010 se vuelve a tener un nivel de forestación parecido al que teníamos en los 90, ¿verdad? Perdón, en los 60. En este sentido, podríamos hablar de que no solo la cultura forestal que ha adaptado Costa Rica, sino todo el trabajo gubernamental que está detrás de eso ha sido eficiente a lo largo del tiempo para volver a tener niveles de forestación bastante altos, ¿verdad? Ciertamente ya no es bosque primario, pero tenemos bosque, ¿ok? Otros ejemplos de políticas contra contaminación, tenemos, por ejemplo, a nivel internacional, no todos los países lo tienen, pero una cuota de CO2, eso quiere decir permisos de emisión hasta cierto punto donde no se permite emitir más. Eso se puede imponer ya sea a países en especial o a industrias, incluso a compañías, a locaciones, ¿verdad? A sedes. Impuesto a las emisiones de CO2, quien emite más CO2 del que tendría que emitir, entonces termina pagándolo. Una mezcla de estas políticas es la que busca, digamos, reflejarse en el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto es una política muy interesante que lo que busca hacer es generar un mercado de, podríamos llamarlo bonos de no contaminar. ¿Ok? Entonces, a partir de una cierta cantidad de permisos, voy tal vez a hacer aquí un gráfico para dejar eso claro. Porque es un tema súper interesante, este del acuerdo de Kioto, el protocolo de Kioto. No, bueno, no sé si alguien conoce un poco sobre este protocolo que nos quiera comentar al respecto. Si no, bueno, yo lo explico aquí en términos sencillos. Supongamos que Costa Rica, si verdad nadie quiere aventurarse a hacerlo, Costa Rica es este país pequeño de acá, lo voy a representar como un cuadro. Luego tenemos otro país que gráficamente lo puedo representar tal vez como este podría ser, por ejemplo, Estados Unidos. Obviamente estas magnitudes no tienen sentido, yo simplemente estoy tratando de caricaturizar un poco esto. Y este podría ser un país con una población intermedia, por ejemplo, México. Okay. ¿Alguien tiene habilitado el micrófono? No sé si quiera comentar algo o fue un error. Bueno, entonces, ¿cómo funciona esto? Es que hay un organismo internacional que regula esas cuotas para la emisión de CO2. Esto quiere decir que, bueno, un poco dependiendo de las características en cuanto a población y territoriales, en extensión territorial que tenga un país, se le permite al país tener un cierto nivel de contaminación. Entonces, por ejemplo, Costa Rica puede tener 10 permisos de contaminación. Estados Unidos, por sus condiciones, digamos que puede tener 100 permisos de contaminación y México puede tener 70 permisos de contaminación. ¿Qué pasa? Que esto, digamos, se fija anualmente y muchas veces los países llegan a una cuota, llegan a contaminar menos de lo que se les permitió. Costa Rica, por ejemplo, tenía 10 permisos de contaminación y eso era la cantidad que podía contaminar, pero resulta que en realidad al final Costa Rica solo contaminó 5 unidades de contaminación. Estados Unidos, por ejemplo, supongamos que contaminó 105 y digamos que México llegó a su máximo, que es 70. Entonces, ¿qué pasa? México cumplió, Estados Unidos excedió su permiso de contaminación, Costa Rica más bien contaminó menos de lo que se le solicitó. Entonces, justo coincide con que Costa Rica contaminó las 5 unidades que finalmente terminó contaminando a Estados Unidos más. ¿Ok? Entonces, lo que puede hacer Costa Rica es vender esos permisos de contaminación a Estados Unidos, que contaminó más. De forma tal que se regula a nivel internacional cuánto es la cuota mundial. En este caso, ojo que la cuota mundial hubiera sido de, con los permisos, si todo el mundo lo hubiera respetado, se hubiera permitido 180, ¿no? Suponiendo que el mundo solo es Costa Rica, Estados Unidos y México. Resulta que individualmente los países, bueno, solo México lo cumplió, Estados Unidos contaminó más de lo que se quería, Costa Rica más bien ahorró, pero Costa Rica, siendo que le puede vender esto a Estados Unidos, le puede entregar, digamos, 5 vales de permisos de contaminación,
justo se compensa lo que se ahorró Costa Rica en contaminación con la contaminación extra que generó Estados Unidos. Entonces, a nivel individual, puede que muchos países no cumplan con la cuota de contaminación, pero se genera un mercado de cuotas de contaminación que permite que aún sin cumplir esas cuotas, se están generando 180 unidades de contaminación en el mundo. Entonces, por un lado, se permite que los países a nivel internacional se regule la cuota, ¿verdad?, deseable de emisiones de CO2, pero por otro lado, está habiendo una transmisión de países desarrollados que contaminan usualmente más a países en vías de desarrollo que usualmente contaminan menos, capitalizando, ¿verdad?, monetizando y generando incentivos a que los países en desarrollo busquen formas eficientes de producir que sean, digamos, a nivel de ambiente eficientes, ¿verdad?, sustentables ecológicamente, y generando una entrada de ingresos, una entrada de divisas para estos países que contaminan menos. Entonces, es muy interesante el acuerdo de Kioto porque permite esos dos resultados, ¿no? Cumplir la cuota mundial, pero además generar incentivos que permitan un crecimiento económico ecológicamente sustentable para los países en vías de desarrollo. ¿Ok? Y bueno, esto, digamos, está todo dentro del Acuerdo de Kioto, un poco políticas independientes. El Acuerdo de Kioto tiene en sí una serie de políticas integradas, pero podríamos verlos como políticas independientes. Una de ellas es el incentivo a no seguir contaminando, ¿verdad? Muchas veces se dan subsidios a quienes evitan las emisiones mediante, puede ser uso de tecnologías o que tienen una menor huella de carbono buscando una neutralidad. A lo que me refiero con esto es, por ejemplo, los carros que son de carga eléctrica en Costa Rica y en muchos otros países, por ejemplo los Tesla. No sé cómo está funcionando ahorita con el coronavirus, pues, pero por ejemplo, estos carros no tienen que respetar la restricción vehicular, porque la restricción vehicular aplica solo para aquellos carros que contaminen por CO2. Y en ese sentido se está dando, digamos, un subsidio para aquellas tecnologías que evitan la contaminación. José Andrés levantó la mano. Adelante, José Andrés, el comentario o la duda. Creo que tenés que habilitar el micrófono para poder hablar. José Andrés, hola. Bien, bueno, creo que José Andrés no quiere hablar. Voy a seguir con la clase. Si no, luego lo podemos ver en consulta. Ok, entonces, de nuevo, contaminación es como por excelencia el tema a hablar en externalidades, pero muchas veces se hace una mala lectura de que lo óptimo a realizar es generar cero contaminación. José Andrés Muñoz ahora también levantó la mano. Adelante, José Andrés Muñoz González. Sí, profe, perdón, es que tenía el audio en mi otra computadora, es que estoy con mi teléfono y no tiene conectado el micrófono. Tranquilo, Pero, entiendo. digamos, Costa Rica con los bonos de carbono, bueno, el Tratado de Kioto es en 1997 que se firma y Costa Rica desde antes incluso estaba incentivando, digamos, esta gestión ambiental con los bonos de carbono, digamos, en mente, con la creación del MINAE y con varias políticas también ambientales que iban como enfocadas en eh, las reservas naturales que también tenemos, ¿no? Y la protección de esas reservas. Claro. Es como una forma de también el gobierno introducirse en ese mercado de bonos de carbono. Y también varias políticas públicas para las empresas privadas y públicas también, ¿no? Que van como muy de mala mano como con la gestión ambiental que tienen. Entonces también hay mucho subsidio como para esas empresas. Nada Claro. más. Bien, ¿algo más o eso era? No, sí, que también eso ha cambiado mucho desde el Tratado de París, porque también se incluyeron bastantes Sí, políticas nuevas que Costa Rica, de hecho, ahorita que usted estaba diciendo eso del transporte eléctrico, a mí me tocó hacer una vez un trabajo y tuve que hablar con uno de los ingenieros a cargo de eso, que trabaja ahí en la Escuela de Ingeniería Eléctrica,
y nos estaba contando varias de las políticas que estaban intentando implementar, porque según la Agenda Verde de Costa Rica, para que quiere conseguir para el 2050 la descarbonización del transporte público, estaban, digamos, poniendo un montón de incentivos para que la gente comprara vehículos eléctricos, como no pagar marchamo, como le dijo usted, paga muchísimos menos impuestos para traer un carro eléctrico aquí. Y de hecho él nos estaba explicando como un modelo que estaba planeando el país para que para el 2030 ya casi que un 35% de la eh, planilla, digamos, vehicular, fuera como eléctrica. Entonces, ni nada más quería decir eso. Sí, más bien muchas gracias, José Andrés, por el aporte tan relevante. Ok, mucho gusto. Ok, ahora, siguiendo un poco bajo este tema, una de las lecturas que se hace sobre los niveles de contaminación es que estos se deberían llevar a cero. Pero ¿qué pasa? Si llevamos los niveles de contaminación a cero, por ejemplo, viéndolo desde el punto de vista del combustible fósil, ¿cómo hacemos para llevar a los niveles de consumo de combustible a cero? ¿Verdad? Es que estamos pues, tal vez haciendo una lectura un poco reduccionista. Si esto realmente disminuir el consumo de gasolina a cero, implica cosas terribles para la sociedad, ¿verdad? Primero que para yo poder ir al supermercado, eso implica que hubo camiones llegando a ese supermercado, camiones que necesitaron gasolina para poder abastecerlo. Si yo me quedo sin supermercado, entonces, ¿cómo hago para comprar los bienes y servicios, verdad? Yo no, bueno, ahora sí porque estoy en teletrabajo, pero yo usualmente no trabajo en el lugar donde yo vivo. Entonces, ¿cómo hago yo para movilizarme? Si no es por medios de transporte público que ya de por sí utilizan gasolina o por soluciones un poco menos ecológicas como es el transporte de verdad en carro. Entonces, esto podemos extrapolarlo, por ejemplo, también al consumo y a la producción de plástico. Es que hay que buscar un método alternativo muy fuerte que logre disminuir el consumo de plástico a cero, porque lo cierto es que la mayoría de bienes y servicios implican la producción y el consumo de plástico, ¿no? Entonces, a lo que voy con esto es que para encontrar el nivel de contaminación óptima no basta con solo parametrizar la disminución hacia cero del consumo y la producción. Entonces, ¿cuáles son dos variables que tenemos que considerar? Bueno, por un lado, cuando estamos hablando de contaminación, tenemos que ver el costo social de la contaminación, ¿verdad? Eh, ¿Cuánto le está costando a la sociedad? ¿Cuánto le está costando a los terceros, ¿verdad? A aquellas personas que no ocupan gasolina, aquellas personas que son realmente súper ecológicas, ¿verdad? ¿Cuánto se están viendo ellos afectados por el consumo de bienes que implican contaminación y por la producción de estos bienes, ¿verdad? Definitivamente eso debería estarse cobrando si se internalizara esta externalidad dentro de ese precio para que no sea un precio engañoso. Entonces, digamos, es una lección importante, pero por otro lado tenemos lo que venía mencionando, un costo social de evitar la contaminación. Si evitamos la contaminación, la sociedad en efecto va a tener un costo de hacerlo. Ese costo de evitar la contaminación es lo que la sociedad como un todo tendría que pagar para reducir una unidad adicional de contaminación. Otra forma de verlo es cuál es el beneficio que tiene la sociedad cuál es el beneficio que tiene la sociedad, que obtiene la sociedad cada vez que contamina, ¿verdad? O la ganancia de no evitarla. Entonces, cuando estamos hablando de una cantidad óptima de contaminación, esta es la que se alcanza cuando el costo social de la contaminación, es decir, el costo por cada unidad de contaminación, es igual al costo social de evitar la contaminación. Que esto a su vez es lo que la sociedad tendría que pagar para reducir una unidad adicional de contaminación. Entonces, cuando se trata de definir los costos de contaminación, los niveles de contaminación óptimos, la cantidad óptima no es cero, sino es aquella cantidad donde se iguala el costo social de la contaminación con el costo social de evitar la contaminación, ¿verdad? Entonces, esta lectura deja el reduccionismo de tenemos que disminuir a cero los niveles de contaminación. Dentro de esa decisión, ¿verdad? Para decir cuánto es lo óptimo a contaminar, también hay que tomar en cuenta algo que usualmente se ignora en discursos ecológicos, que es cuánto le costaría a la sociedad renunciar a los niveles de contaminación. Claramente aquí lo estoy poniendo en una diapositiva donde todo viene dicho, ¿no? Pero va a ser súper difícil cuantificar el costo social de evitar la contaminación. Si ya por sí el costo social de la contaminación es difícil de medir por incapacidades, muertes, hospitalizaciones, el costo social de evitar la contaminación implica hacer un montón de supuestos de cosas que ni siquiera vamos a poder calcular, ¿verdad? ¿Cómo mido yo, verdad? ¿Cómo parto yo de un escenario y digo, ¿cuánto pierde la sociedad si ya no puede utilizar gasolina? ¿Cuánto va a dejar de producir y consumir bienes y servicios? Que ya no van a haber
supermercados abiertos porque no van a haber camiones que transporten esa mercadería, que antes no van a haber barcos internacionalmente movilizando esa producción. ¿Cuánto es esa pérdida? Es que es realmente incuantificable. Entonces, un poco este es el paradigma teórico. Se sabe qué es lo que se tiene que hacer, cuál es esa decisión óptima. Cuantificarla está un poco difícil. Ok, entonces, soluciones privadas, dijimos, pueden generarse cuotas que obliguen al mercado a producir esa cantidad socialmente eficiente, pero un poco haciendo un análisis realista de las cuotas son una obligación y realmente para que una política pública tenga efecto no debe ser obligatoria, sino que debe generar los incentivos suficientes como para que las personas reaccionen y converjan a lo socialmente eficiente. En ese sentido, por eso se prefiere a los impuestos y subsidios pigovianos. Pero, digamos, siempre impuesto y subsidio pigoviano y cuotas están caracterizadas, digamos que las podríamos inscribir dentro del halo de las soluciones públicas. Es decir, para internalizar una externalidad en una solución pública implica que haya un tercer agente, en este caso el gobierno, solucionando lo que no se está pudiendo hacer en oferta y demanda, ¿no? Pero cuando estamos ahora llevando la solución privada es prescindiendo del agente económico gobierno, simplemente teniendo a los oferentes y a los demandantes que participan en este mercado y tomando en algunos casos a los afectados, ¿verdad? Para que tengan una voz dentro de la decisión. ¿Cómo solucionar entonces el problema con las personas que se ven implicadas en la externalidad? Esto es la solución privada. Entonces, las soluciones privadas buscan que a causa de la externalidad, los ganadores y perdedores, ganadores, ya vamos a ver, y perdedores, cómo los definimos en el caso de una externalidad, pero cómo hacer que ganadores y perdedores tengan un espacio para la negociación y que esto compense el efecto que se está teniendo de uno sobre el otro. Para esto, la regla de juego, digamos que va a funcionar acá, es lo que llamamos el teorema de Coase. Yo, digamos, este teorema lo estoy poniendo acá de forma textual, porque este no es un curso que tenga un requisito matemático muy amplio, pero un teorema parte de una construcción matemática, ¿verdad? De axiomas, hay toda una lógica argumentativa que definitivamente no se puede poner en todos los casos en un párrafo, pero yo lo estoy poniendo acá por la naturaleza del curso. Entonces, a grandes rasgos, el teorema de Coase lo que nos dice es que si los derechos de propiedad están claros y los costos de transacción o de negociación son suficientemente bajos, los agentes privados, es decir, los ganadores o perdedores de la externalidad, pueden negociar las externalidades. Entonces, dos cosas importantes de este supuesto, lo voy a dividir, digamos, en dos efectos. Uno es, los derechos de propiedad tienen que estar claros y el otro es, los costos de transacción tienen que ser suficientemente bajos. Si esas dos cosas pasan simultáneamente, se puede llegar a una solución privada, es decir, involucrando únicamente a perdedores y a ganadores, sin necesidad de involucrar a un gobierno que solucione esto, ¿verdad? Ok, entonces de los derechos de propiedad y los costos de transacción. ¿Cómo vamos a pensar esto? Voy a hacerlo a través de varios ejemplos, pero aquí estoy planteando un poco, independientemente del ejemplo, ¿verdad? Lo estoy planteando en términos genéricos. Intuitivamente, si el perjudicado por la externalidad tiene derecho a cobrar al que la provoca, el segundo puede decidir sí. Entonces, vamos a suponer aquí que el derecho se le asigna a la persona que se está viendo perjudicada. Esta persona tiene derecho a cobrar. Entonces, la persona que es perjudicada, en este caso, que tiene el derecho de propiedad, esta persona no tiene que modificar su comportamiento. Quien lo tiene que modificar es la persona que no tiene el derecho de propiedad. En este caso, la persona que no tiene el derecho de propiedad es la provocadora, es el agente provocador de la externalidad. Este segundo agente económico tiene una de dos. Puede seguir produciendo la externalidad, pero le tiene que pagar al afectado por el daño causado. Y la otra opción es no pagarle, pero tiene que corregir la externalidad asumiendo el costo de evitarla. ¿Ok? Puede parecer muy abstracto, lo voy a poner en perspectiva con ejemplos. Solo lo estoy definiendo en general. Ahora, ¿qué pasa si los derechos de propiedad se asignan al revés? ¿Qué pasa si la persona que produce la externalidad tiene derecho a producirla? ¿Cómo cambia eso, verdad? La dinámica. Bueno, si quien es perjudicado no tiene derecho,
sino que el que tiene derecho quien tiene el derecho de propiedad asignado es la persona que la produce. Entonces, quien va a tener que modificar su comportamiento es el perjudicado. Y el perjudicado va a tener una disyuntiva entre pagarle a la persona que causa la externalidad para que deje de hacerla, ¿verdad? A mí me está molestando, la persona que produce la externalidad tiene derecho a hacerla, entonces yo le pago para que deje de hacerla, o no le paga a la persona que hace la externalidad, pero hace las inversiones necesarias para minimizar el daño, o acepta el daño si las inversiones son suficientemente caras. Entonces, un poco teniendo en cuenta el teorema de Coase, teniendo en cuenta que los derechos de propiedad están claros, los derechos de propiedad entonces tienen que estar claros de la manera en que los definimos acá. La persona que tiene el derecho de propiedad, esa no modifica su comportamiento, sino quien tiene que modificar su comportamiento es la persona que no tiene el derecho de propiedad. Esta persona entonces siempre va a tener una disyuntiva que va a ser dejar de tener su comportamiento y cobrar al otro, o no hacer nada, pero hacer modificaciones para dejar de sentir el efecto, ¿no? Bien, entonces ese es un punto importante dentro del teorema de Coase, los derechos de propiedad, y otro punto importante son son los costos de transacción, que por añadidura los vamos a utilizar para concluir en cada uno de los casos. Aquí tenemos dos casos muy similares, el mecánico y el doctor, y el vecino y su perro. Voy a leer uno y lo voy a analogar con el otro. Estos casos son mucho más reduccionistas, ¿verdad? No los podemos complejizar al nivel de algo tan grande como estamos hablando en el caso de contaminación o en el caso de la educación superior, ¿verdad? Que son como macrotemas. Esto casi que lo reducimos a dos agentes en particular. Bueno, el mecánico y el doctor en la oficina, supongamos que en la oficina de al lado de un médico que es cardiólogo se instala un taller. Este taller es muy ruidoso, ¿no? El trabajo del taller hace mucho ruido y el médico no puede escuchar nada, pero en particular no puede escuchar el latido de los corazones de sus pacientes, máxime que es cardiólogo. En el caso del vecino y su perro, supongo que Daniel es dueño de un perro llamado Spot. Spot ladra y le molesta a Jane, que es la vecina de Daniel. Daniel obtiene un beneficio de tener a su perro, pero le causa una externalidad a Jane. Entonces, aquí surgen las preguntas de cómo analizar las externalidades en este caso, identificar quién le causa la externalidad a quién tendría derecho a qué y cómo resolver este problema. ¿Ok? Entonces, yo lo que voy a hacer es un caso. Si alguien más quiere, puede habilitar el micrófono y tratar de solucionar mediante el esquema que yo voy a plantear. Y bueno, las demás permutaciones, ¿verdad? Las pueden hacer ustedes en su casa. Entonces, primero, ¿cómo analizar las externalidades en este caso? Es un poco la mecánica que yo les voy a ilustrar a ustedes. ¿Quién causa la externalidad a cada quien? Bueno, en este caso está claro que la externalidad la está causando el mecánico, en este caso del taller, y en este caso Daniel con su perro se lo está generando a Jane. ¿Quién tendría derecho a qué? Esa pregunta de quién tendría derecho a quién, asociándola al teorema de Coase, tendríamos que definir quién es el que tiene los derechos de propiedad. Entonces, esto es una medida arbitraria, ¿verdad? Si a ustedes se les presenta un inciso y no se le dice quién tiene derecho a qué, pueden plantear escenarios, ¿verdad? O pueden arbitrariamente escoger quién tiene el derecho de propiedad. Entonces, voy a suponer, ¿verdad? Arbitrariamente que aquí el derecho de propiedad lo tiene el médico cardiólogo. Entonces, lo que dijimos es, el médico, la persona que tiene el derecho de propiedad, esa no modifica su comportamiento, sino que el que tiene que modificar su comportamiento es la persona que no tiene el derecho de propiedad. En este caso, quien no tiene el derecho de propiedad es el mecánico, el del taller. Entonces, esta persona tiene dos opciones, como lo analizamos en la diapositiva anterior. Puede seguir produciendo la externalidad, pero pagándole al doctor para que deje de percibirla como un problema, ¿verdad? Generándole una inversión, teniendo que incurrir en inversión, por ejemplo, no sé, instalando láminas sónicas que no permitan que el ruido del taller termine afectando el trabajo del doctor. Entonces la sigue produciendo, pero está generando un escenario en el que ya la externalidad deja de serlo, ¿verdad? De alguna manera la está internalizando. Y la otra opción, devolviéndonos a este caso, sigue produciéndola, pero le paga al afectado por el daño causado.
En este caso, ya no sería realizar la inversión, sino la sigue haciendo, pero le paga al doctor por cada consulta que pierde, por ejemplo, que no le pudo, cada consulta que tiene que cancelar por el ruido que estaba haciendo. Entonces, claro, al doctor le es indiferente entre la consulta que tenía que atender y el mismo precio que le va a ser remunerado por parte del mecánico eh, por la causa de la externalidad. Ok, entonces ahora voy a analizarlo para el vecino y su perro. Supongamos en este caso que el derecho de propiedad lo tiene la persona que es dueña del perro, es decir, el generador de la externalidad. Vamos a suponer entonces, derecho de propiedad lo tiene Daniel, la persona que tiene el derecho de propiedad no tiene que modificar su comportamiento, ¿verdad? Porque hay algo establecido, ¿verdad? Hay, no sé, un permiso que no hay ninguna ley que sancione no hay ninguna ley, perdón, que sancione la tenencia de un perro. Eh, entonces, siendo que no hay nada que castigue la tenencia del perro, por eso afirmamos el derecho de propiedad lo tiene Daniel. La persona que tiene que modificar su comportamiento entonces es Jane, la persona que está recibiendo la externalidad. Asociándolo a la diapositiva anterior, tenemos dos opciones, ¿verdad? Eh, Jane le paga a Daniel para que deje causar la externalidad. No sé, si por ejemplo Daniel valora a su perro, esto es terrible, ¿verdad? Poner la valoración de un animal en términos de colones o dólares, pero digamos que Daniel valora a su perro en 1.000.000 de colones. Entonces Jane lo que hace es pagarle a Daniel 1.000.000 de colones, que es justo la valoración que él hace de su perro. Entonces Daniel va a ser indiferente entre su perro y recibir el 1.000.000 de colones que le va a dar Jane, que es quien no tiene el derecho de propiedad, para un poco deshacerse del perro, ¿no? Y luego la otra opción es Jane no le paga, pero hace las inversiones necesarias para minimizar el daño o acepta los daños si las inversiones son muy altas. En este caso, Jane lo que puede hacer es comprarse unos super audífonos que bloqueen el sonido en particular de ese perro o le compra un bozal al perro, qué sé yo, para que se calle en las horas que ella más le molesta. Pero creo que, ¿verdad? Aquí queda bastante, debería quedar, no sé si queda, pero yo espero que sí. Claro que la persona que no tiene el derecho de propiedad es quien tiene que modificar su comportamiento. Aquí yo creo que hay como un mal crossover entre derecho de propiedad, que puede sonar un término un poco más legal, ¿verdad? Algo más asociado a la carrera de derecho que la de economía. Y probablemente quien analice algo de derecho con base en esto, ¿verdad? Es una lectura económica un poco reduccionista, la de la solución privada de externalidades. Pero en general, cuando hablo de soluciones privadas, con el teorema de Coase, el hecho de tener los derechos de propiedad claro, tendríamos que casi verlo caso por caso, ¿verdad? Por ejemplo, en Costa Rica, tener una fiesta a todo volumen en una zona suficientemente poblada es penado, ¿verdad? No se puede tener una fiesta después de las 12 de la noche. No tengo claro si son las 12 de la noche o es después de eso, pero, pero en este caso entonces el derecho de propiedad va a estar en las casas que se quejen de ese ruido. La fiesta que está generando el ruido, entonces va a tener que ver qué hace, ¿verdad? Si compensa a los vecinos que se están quejando por el ruido o si hace las inversiones necesarias para que el ruido no se termine transmitiendo a estas otras casas. ¿Ok? Entonces, dejo un poco a tarea moral, si ustedes lo quieren hacer en sus casas, los casos que yo no solucioné, ¿verdad? ¿Qué pasa acá si más bien el derecho de propiedad lo tiene el del taller? ¿Y qué pasa aquí si el derecho de propiedad lo tiene Jane? ¿Cuáles son las posibles soluciones que va a tener que hacer el agente económico que no tiene el derecho de propiedad? Ok, estratégicamente yo aquí escogí, en el caso del mecánico y del doctor, quien recibía la externalidad como el derecho de propiedad, y aquí el derecho de propiedad lo tenía aquel agente económico que más bien está produciendo la externalidad. Ok, ahora, ejemplos tal vez que tratan de dejar esto un poco más en claro, ya no como Jane y el perro y el mecánico y el doctor. Supongamos que una fábrica de cemento emite polvo que se deposita en la ropa que produce la textilera vecina. Entonces, tenemos una fábrica de cementos que tiene como vecina a una fábrica textilera. Resulta que la fábrica de cemento termina ensuciando la producción de la fábrica textilera. Entonces, ¿cómo solucionarlo? Primero, una solución pública es que el gobierno intervenga y defina cómo proceder, ¿verdad? Ya sea
impuesto, subsidio pigoviano, cuota de contaminación, ¿verdad? O otra solución es, bajo el teorema de Coase, si se cumple que los derechos de propiedad están claros, si el derecho de propiedad es emitir polvo o tener aire limpio, y si los costos de negociación son suficientemente bajos, entonces podríamos optar por una solución privada. Entonces, el derecho de propiedad, vean que aquí lo estamos viendo como binario. Puede ser que el derecho de propiedad sea una ley que establezca que hay derecho al aire puro. Entonces, si hay derecho al aire puro, eh, el derecho lo tiene la fábrica textilera. Quien tiene que modificar su comportamiento es la fábrica de cementos, ¿verdad? Entonces, la fábrica de cementos tiene que evitar que el polvo, que se transmita el polvo, o pagar a la textilera una compensación por el costo adicional que le provoca. Por ejemplo, si a la fábrica textilera se le arruinan 10 camisas por día y cada camisa la va a vender a, no sé, 5.000 colones, entonces los 50.000 colones de pérdida que va a tener la fábrica textilera son pagados por la fábrica de cementos. O que la fábrica de cementos busque algún método, alguna tecnología que evita que se propague el polvo. Y segunda opción, ¿verdad? ¿Qué pasa si más bien el derecho de propiedad está a emitir polvo? No hay ninguna ley que diga que no puede la fábrica de cementos transmitir ese polvo, ¿verdad? Entonces, quien tiene que asumir la responsabilidad, ¿verdad? Que tiene que modificar su comportamiento es la fábrica textilera. Esta va a tener que asumir el costo de limpiar la ropa o de construir, por ejemplo, una barrera que impida que no se ensucie su ropa. ¿Ok? Un caso interesante es el caso de las abejas, ¿verdad? Las abejas, vean que las externalidades que estamos analizando para el caso de soluciones privadas, hasta el momento son externalidades negativas. Alguien le está generando un mal a alguien. Pero un caso interesante es una externalidad positiva resolviéndose bajo lo privado. Y es que resulta que las abejas son, por excelencia, el ejemplo de externalidad positiva. Las abejas ciertamente por sí mismas son animales, ¿verdad? No son, nadie es dueño de ellas, pero sí que es cierto que hay granjas de abejas que son manejadas por empresarios en particular. Entonces, por mucho tiempo se pensó que el caso de las abejas es una externalidad positiva, pues los dueños de estas granjas de abejas y los dueños de otra industria, que es la industria de las flores, las industrias de las flores podrían estar viéndose beneficiadas por el, digamos, servicio que le están rendiendo las abejas que son apropiadas por otra industria. Entonces, un poco, tal vez voy a ilustrarlo aquí con una pizarrita pequeña. No va a ser, no me voy a poner súper pesado con la graficación. Ok, entonces supongamos que tenemos dos fincas. Una finca que siembra flores, que es esta que está acá, y una finca que es una granja de abejas para la producción de miel. Esa granja entonces la voy a poner en amarillo. Entonces resulta que por el proceso de polinización que es necesario para, digamos, la vida de una flor, podría generarse una polinización artificial, para lo cual la empresa productora de flores tendría que cubrir esos costos, ¿verdad? Pero las abejas que están en la finca de a la par migran hacia la finca que produce flores y le genera gratuitamente el servicio de polinización a esta empresa de flores. Entonces la empresa de flores está recibiendo una externalidad positiva, ¿verdad? La empresa que tiene granjas de abejas tiene todo un costo de producción, ¿verdad? Y de alguna manera le está regalando a la fábrica de flores, ¿verdad? Mediante una externalidad positiva, un beneficio que la fábrica de flores no está pagando. Entonces, claro, siendo esta la externalidad positiva, mucho lo que se estuvo argumentando durante una buena cantidad de años es que la empresa productora de flores de alguna manera debería compensarle a la empresa productora, a la empresa dueña de las granjas de abejas, por ese servicio que gratuitamente le están dando las granjas de abejas, ¿verdad? Sin embargo, la polinización es un negocio, podría ser ciertamente un negocio científico. Sin embargo, lo que se ha encontrado es que es un negocio fructífero por sí mismo. El hecho de vender la miel, pero es tan fructífero que para los dueños de las granjas de abejas
es irrelevante que, que sus abejas migren a otras fincas a polinizar, ¿verdad? De hecho, es casi que un efecto retroalimentativo, ¿verdad? Para que las abejas hagan su miel, también necesitan de las flores para extraer el polen, ¿verdad? Y finalmente terminar generando la miel. Entonces, un poco, es un ejemplo que por sí mismo es contradictorio, pero definitivamente, si vemos como que la externalidad se le está yendo de las abejas hacia las flores y que por tanto los dueños de las flores deberían compensar al dueño de las granjas de abeja, aún con ese escenario, ¿verdad? Que no es muy realista, pero resulta que el negocio de la miel es suficientemente lucrativo de forma tal que los dueños de las granjas de abejas no están interesados en cobrarle a los dueños de las fincas de flores por ese servicio gratuito, ¿verdad? Que las abejas están dando. Un poco es que, claro, es el ser humano por encima de la naturaleza tratando de capitalizar algo que ya la naturaleza por sí está haciendo, ¿no? Entonces, esto no ocupa de una internalización, ¿verdad?, por parte de un agente privado. Los derechos de propiedad están claros y los costos de transacción son suficientemente bajos. Entonces, claro, aquí tampoco los derechos de propiedad están muy claros, no está claro qué es lo que debe hacerse. Entonces ya desde el hecho de que los derechos de propiedad no están claros, ya el teorema de Coase deja de funcionar y por tanto no se podría hacer una corrección privada, pero lo cierto es que no se ocupa hacer ningún tipo de corrección porque el mercado ya por sí mismo es eficiente. ¿Ok? Entonces, ante soluciones privadas, los derechos de propiedad primero deben estar claros y los costos de transacción deben de ser bajos. ¿Cuándo es que los costos de transacción pueden ser bajos o cuándo se irrumpe eso? Lo cierto es que para que eso funcione es más fácil si son pocos y claros los agentes involucrados. Vean que de hecho nosotros para poderlo ejemplificar utilizamos escenarios de 2 agentes económicos, ¿verdad? Estaba siempre claro, o yo traté de asumir, ¿verdad? De forma arbitraria quién tenía los derechos de propiedad, pero a medida que aumenta el número de agentes involucrados, es difícil ponerse de acuerdo entre sí, ¿no? Y no siempre es fácil encontrar soluciones privadas a las externalidades porque puede que desde el punto de vista de los derechos de propiedad no estén claros o no puedan establecerse, ¿verdad? En el caso del perro, ¿qué ley prohíbe a alguien tener un perro que haga escándalo, verdad? Y por otro lado, los costos de transacción deberían ser prohibitivamente altos para que no sea eficiente una solución privada. Esto quiere decir que, por ejemplo, si para una solución privada tengo que pagar un abogado que genere esa, esta solución de conflicto, digamos, por arbitraje, digamos, creo que estoy confundiendo términos de derecho que probablemente alguien que lo estudie no esté muy de acuerdo con lo que estoy diciendo, pero digamos, el simple hecho de tener que contratar un abogado que incremente muchísimos los costos, definitivamente, siendo que uno de los supuestos que se asume en el teorema de Coase es que los costos de transacción tienen que ser bajos, cuando tengo que incurrir, ¿verdad?, en acciones legales que tienen ya un costo alto, estaríamos no justificando la solución privada, sino más bien accediendo a una solución pública, que sea un gobierno interventor quien lo resuelva. ¿Ok? Entonces, con esto cierro el tema 3A, que es externalidades. Muchas gracias a los que llegaron hasta aquí en la clase. Sé que muchos se tuvieron que ir, pero les recuerdo que este video se sube a YouTube. Yo siempre se los comparto y lo pueden consultar tanto en la plataforma como en el canal de YouTube, aunque en el canal de YouTube están ocultos por temas de derechos de autor. Entonces, muchas gracias.